¿Quieres consumir alcohol? Tienes que planearlo, nada de comprar al último minuto, ¿no? La gente en Suecia, y es parte del Jantelagen, la gente odia ver a gente borracha en la calle, tirada en la calle, imaginarse que esa misma gente tiene la libertad, ¿no? La herejía de comprar alcohol a medianoche para seguir estando borracha, porque ellos están desviando la norma social de comportarse de forma recta. Entonces, estar así alcoholizado, te estás, por ejemplo, nieto, en sueco es barn, que literalmente significa niño, niño. O sea, muy seco, muy duro, ¿no? Abuela es un nombre bonito, ¿no? En sueco es mormor, que es mamá, tal cual. O sea, es como muy directo. O farmor, que es el papá de la mamá, sí. Entonces, sí, el idioma es como muy seco. ¿Y algún concepto que te ocurra? ¿Algún concepto? Sí. ¿Sabes qué? Como el de love, ¿no? Sí. Porque lo que pasa es, un estadounidense, un inglés, tiene como que frenarse un poco más al decir I love someone. Sí. Porque no hay esta gradualidad, ¿entiendes? O sea, es como... Siempre gana como el peor país del mundo para ser amigos con la población local. Si tú le preguntas a los inmigrantes de más de 3 años ahí en Suecia, ¿cómo describirías a la sociedad sueca? Ellos te van a decir, es extremadamente pasiva-agresiva. Muy difícil hacer amigos. Sí. Allá Nea que quería decir negocios entre extraños. Compramos una casa, teníamos un vecino, 10 años, ¿eh? Nuestros hijos se llevaban. Yo hablé 3 veces con ellos. Pero no porque yo no. Ellos, o sea, súper cerrados, o sea. Esta es la siguiente, Armando. Típico de Suecia, ¿no? Sí, como. Los vecinos en Suecia típicamente van... Sí, la energía es muy barata. Pero no era antes, ¿eh? No. Por la entrada a la Unión Europea, eso ha sido muy positivo. La Comisión Europea ha forzado al Estado sueco a liberalizar todo eso. Bien, pues eso fue la parte ya más económica y vamos a abordar los últimos 2 temas, que es inmigración y criminalidad. Y el último es la OTAN y la guerra en Ucrania. Entonces, rapidísimo. Hay como mito muy propagado por la extrema derecha en Estados Unidos y en Europa, de que Suecia se volvió la capital mundial de la violación, ¿no? De que por recibir tantos inmigrantes de Medio Oriente, que era una masacre. Pero, por ejemplo, este es el líder del partido populista en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que pronunció esto muy famoso, ¿no? Y en Estados Unidos se repetía todo el tiempo, y en Suecia también. Pero eso es un error, porque en Suecia las violaciones se cuentan de forma diferente que en los países, la mayor parte de los países del mundo. En Suecia, si el esposo viola a su esposa cada día durante un año, se cuenta como 365 violaciones. En cambio, en muchos países, eso se cuenta como una violación solamente. Entonces, por eso es imposible comparar, ¿no? Estadísticas. Entonces, sí, ellos checaron las estadísticas y dijeron que sí es el más alto, pero es porque se cuenta de forma diferente. Lo que sí es de que la criminalidad en otros temas ha explotado. Suecia ahorita es el país más peligroso de Europa en cuanto a crímenes de armas de fuego. Aquí vemos esta estadística, que está en sueco, también hay una disculpa, pero dice, muertes por violencia con armas de fuego entre 2000 y el 2019. El único país de Europa en donde ese crimen ha aumentado es Suecia. Entonces, también más peligroso con los países del centro de Europa, ahí es donde más ha bajado, ¿no? República Checa, Hungría, ahí la criminalidad ha bajado muchísimo. Los países bálticos, que también típicamente eran lugares muy peligrosos. Los Balcanes, no se diga. O sea, Serbia, Bosnia, pues no son países muy seguros, que digamos, Macedonia. Suecia ya es más peligroso que esos países. Y el sur de Europa, Italia, Grecia, España. Entonces, eso sí es un hecho. Para darles una idea, en los años 70 había solamente 4 tiroteos al año en todo el país. Y ahorita tenemos 380, es un incremento casi de 100 veces. El tema de las explosiones es algo que a mí me impresiona que no se reporte más en los medios masivos mundiales, en los periódicos. Suecia tiene ahorita una tasa de explosiones con granadas per cápita igual que países en guerra como Siria. Por ejemplo, en Estocolmo, en el mes de enero, tuvimos 3 explosiones, o sea, una cada 2 días. Así como estas. Esta fue el del verano, obviamente. Pero sí, bandas criminales que tiran granadas a restaurantes incluso. Esto sí es en el centro de Estocolmo hace un par de meses. Porque sospechan que el líder de una banda criminal pues está cenando ahí y pues... ¿Restaurante? No, era en un restaurante de otra cosa, que no era argentino. Sí. Pero sí, parece. El 10, exacto, sí. El tema de control de armas, ¿cómo es? O sea, tú como sueco puedes comprar un arma
Eso es muy interesante. Suecia tiene una tasa de posesión de armas muy alta, del 20%, una de las más altas del mundo. Entonces, tenemos a Estados Unidos como el país más alto del mundo, es 120%. Hay más armas que personas, ¿no? Y luego tenemos un grupo de países de más o menos 5 o 6 países, que es Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia, Suiza también, que tiene una tasa de posesión de armas del 20 al 30%. Suecia está incluido, pero es para cazar. O sea, para poder obtener un arma es súper complicado el control. Incluso la policía hace poco tenía que mantener sus armas guardadas bajo candado en sus coches de policía, ¿no? Tienes que tomar un curso, o sea, de casa y todo, y te dan Pero ¿y las granadas de dónde las sacan? Entonces está eso, pero la violencia no es por esas armas reguladas. La violencia es porque todas estas armas de la guerra de la Yugoslavia, cuando terminó la guerra, había muchos depósitos de armas que se quedaron ahí sin control, y por la cantidad también de inmigración de los países balcánicos, pues ahí siempre alguien tiene conexiones con alguien que le puede uno pasar las armas. Entonces, todo el contrabando de armas, las granadas, las armas automáticas, vienen de la ex Yugoslavia. Y la razón de por qué es tan fácil hacerlo es que Suecia no es un estado policial. Suecia tiene una de las tasas de densidad más bajas de Europa en cuanto a policías per cápita. Es solamente 2 policías por cada 1000 habitantes, una de las más bajas de Europa. Entonces, no es un estado policial. En los puertos, en las carreteras, es muy fácil contrabandear droga y obviamente las armas. Impresionante, el año pasado, eso fue hasta 7 de diciembre de 2022, en Suecia hubo, entonces, de las 380 tiroteos, 60, ya al final del año, esto fue hasta 7 de diciembre, el 31 de diciembre subió a 64 personas. 64 personas murieron tiroteadas en la vía pública. En Finlandia, Noruega, Mediodía de México. Sí, medio. México son 80, sí. No, como 90. Ya, Más de 90. más de 90. Sí, pero no en la colonia de la ciudad. Obviamente Suecia sigue siendo un país muy seguro en comparado con la mayoría, pero el tema aquí es la comparación con los demás países nórdicos. Sí. Suecia tiene 10 millones de habitantes y los demás cada uno tiene 5, o sea, son el doble. Y vean la comparación. Entonces, hay algo que está pasando en Suecia. Eso ya va a ser el último tema. Entonces, rápidamente, ¿por qué tenemos esta situación? Es muy, muy complicado porque sí, hay muchos refugiados que han llegado en los últimos años de países problemáticos donde, por ejemplo, Somalia, el 50% de la población en Somalia es analfabeta. Entonces, cuando vienen a Suecia, pues muchos de ellos no van a terminar la secundaria y pues obviamente que es muy tentador unirse a las bandas criminales, ¿no? Imagínense un adolescente de 16 años en Suecia que vive en estos suburbios. Suecia es un país con ciudades extremadamente segregadas. Hay muchos suburbios donde el 95% de la población tiene raíz inmigrante. Los suecos blancos se fueron. Entonces, imagínense, y el desempleo en esos suburbios es del 40%, cuando para los suecos étnicos de forma nacional es solamente 3% la tasa de desempleo. Para la gente de raíz inmigrante es 20% la tasa de desempleo. Pero estos suburbios muy segregados, muy problemáticos, pues ahí es donde suceden todas las ejecuciones, aunque eso ya se está cambiando, porque ya se están acercando a los suburbios más ricos. Pero imagínense un somalí de 16 años que sus papás no saben escribir, son analfabetas, él mismo no se ve con grandes oportunidades en esta sociedad, una economía extremadamente digital. Entonces, si uno no es bueno en la escuela, pues no va a encontrar trabajo, la verdad. Entonces, sus amigos en el suburbio, él ve que se están volviendo millonarios, porque pues, ya tienen los Ferraris, la ropa de marca, porque por la política de drogas, si uno logra vender drogas en el mercado negro, uno se vuelve millonario. Entonces, obviamente que es muy tentador unirse a las bandas criminales. Está el hecho también de que la demanda de drogas en Suecia ha explotado. Hace 20 años era un tabú consumir drogas. Y ahorita si tú vas a una fiesta en Östermalm, que es el distrito más exclusivo, es muy común pues, gente del mundo de las finanzas, del mundo corporativo, consumir cocaína. Yo he ido a esas fiestas, de los 20 personas, yo era el único no consumiendo cocaína. Y es algo como muy normal, ¿no? O sea, la gente se lo toma. Yo, agua. Sí, o sea, ya se volvió como normalizado. Entonces, la demanda explota y la oferta también ha explotado. El tema también es la política criminal. Ha habido muchas fallas, porque hace poco, todavía, si uno tenía menos de 21 años en Suecia y cometió un asesinato, muy difícilmente iba uno a prisión. Uno iba típicamente a una casa de rehabilitación para adolescentes, en donde uno podía jugar videojuegos, comer pizza, era casi un hostal. Entonces, para darse una idea de qué tan extremo eso era, el año pasado, el 80% de la gente que la policía arrestó sospechosa de crímenes graves tenía menos de 21 años. Y el 50% de toda la gente tenía menos de 18. Entonces, hay muchos videos en redes sociales donde las bandas criminales se burlan abiertamente de la policía. Dicen, tenemos menos de 18, no puedes hacer nada contra nosotros. Y es cierto, eso ya está cambiando. Entonces, está eso y está también la política de refugiados que tenía muchos problemas. Esa. No hay asimilación. No hay requerimiento. Entonces, uno no tiene que estar aprendiendo el sueco
no tienen que estar trabajando inclusive para poder traer a su familia. Entonces, uno, al tener el estatus de refugiado en Suecia, todavía hasta hace poco, uno podría estar desempleado durante 20 años en Suecia, vivir de ayudas sociales y seguir trayendo a toda la familia, no solamente a la familia nuclear, podía traer a la prima, al tío, a la abuela, todos. Y ellos, obviamente, al llegar a Suecia, iban también a vivir de ayudas sociales. Entonces, eso estaba haciendo que el desempleo de largo plazo, o sea, de más de un año, de gente que sin trabajo de más de un año, siempre estaba aumentando y siempre era gente de raíz inmigrante. Y eso se traduce en la criminalidad, obviamente. También para darles una idea, el año pasado, el 95% de todos los tiroteos que se cometieron en Suecia fue cometido por personas con raíz inmigrante. Entonces, es como si en México, ¿no? ¿Cuántos muertos tenemos al año ahorita más o menos? 36,000. 36,000. Digamos que de esos 36,000, el 95% fueron cometidos por refugiados salvadoreños, haitianos, solamente que los mexicanos van a decir, pues, ¿qué onda? Entonces, esa polarización ha aumentado mucho y por eso la extrema derecha... Justificadamente. Sí. O sea, es un hecho que se pasaron de generosos. Hasta hace pocos años era un tabú criticar lo que estaba pasando con el país. Si uno decía que a lo mejor a los refugiados había que exigirles que aprendieran sueco para poder seguir recibiendo las ayudas del desempleo, uno era tildado de el peor neonazi, el peor racista. Porque uno le estaba queriendo imponer la cultura sueca. O sea, de que te estoy obligando a que aprendas mi idioma, entonces estoy siendo autoritario, te estoy asimilando, ¿no? Entonces, si uno sugería eso, era uno tildado de racista, neonazi. Entonces, eso sí cambió muchísimo ya en los últimos años, porque sí se salió de control. Y ahora todos los partidos incluso están de acuerdo que hay que bajar la inmigración, incluso los partidos de izquierda, que eran totalmente pro refugiados, ahorita dicen, no, esto se salió de control, hay que bajarlo. 30 años después. Sí. O sea, a ver, se radicalizan. Los musulmanes en Suecia son más musulmanes que en Turquía. Se radicalizan cañón y además exigen la mezquita porque tienen derecho. Y tú, gobierno, me la vas a poner y tú me vas a educar a tus hijos. No aprenden el idioma, no asimilan la cultura, viven de la parte social y te quieren matar y te quieren hacer daño. Para hacer una idea, ¿cuál es ese dato? Suecia tuvo el mayor porcentaje de personas que salió de un país de Europa a combatir, a juntarse con el Estado Islámico en Siria e Irak. O sea, hubo esos famosos fighters que ya vivían en Europa, gente que vivía en Europa, típicamente de segunda generación, o sea, gente que ya nació en países europeos, pero de padres muy radicales musulmanes, y esas personas viajaron, o sea, salieron de sus países europeos con todas las comodidades y fueron a Siria e Irak a luchar del lado del Estado Islámico. Y Suecia tuvo más o menos 300 personas que viajaron así, fue la tasa más alta de Europa. Y en estos suburbios, un 15% de los jóvenes dice que se justifica cometer atentados terroristas contra países occidentales. O sea, sí está muy, muy radicalizado. Oye, y además no es recíproco. O sea, me refiero, si alguien de la cultura occidental tiene que estar en una iglesia Sí, de su religión, sí. normalmente es muy difícil Tener el permiso. Sí. Lo que les dijo Putin. Exacto. Putin les dijo eso. Dice, ¿quieres abrir aquí uno? Entonces yo voy a establecerme allá y cuando tú me dejes hacer eso, yo te dejo hacer. Putin tiene una política de migración súper radical también. Súper. Por esto la inmigración es un tema tan complejo, porque muchos países europeos han recibido muchos refugiados e inmigrantes en los últimos años. Y ahí no hay estos problemas. Entonces es un tema de qué haces tú como país receptor, ¿no? De que si no exiges cosas, de que aprendan el idioma, de que estén como haciendo cosas buenas por la sociedad, y en vez de estar como regalando el dinero público en ayudas sociales, pues se va a volver un caos. Entonces, pues sí, eso está cambiando y por eso la extrema derecha en Suecia ganó las elecciones en septiembre. Así es. Y lo que pasó también es de que Suecia solamente estaba alcanzando, poniéndose al corriente con lo que pasó en Dinamarca, en Noruega y en Finlandia. Esos países hace 7 años tuvieron gobiernos con la extrema derecha en el gobierno directamente o como apoyo mayoritario desde la oposición. Entonces, Suecia era el único país que no había como experimentado con la extrema derecha, por así decirlo. Y ahorita pues ya está catching up, por así decirlo, ¿no? Por cierto, los demás países nórdicos, ellos ya volvieron a la izquierda. Todos los países nórdicos tienen gobiernos socialdemócratas, en parte porque los partidos socialdemócratas de izquierda ya adoptaron las políticas de la extrema derecha. En Dinamarca es radical. En Dinamarca hay una ley que dice que si un suburbio tiene más de 30% de población no occidental, tiene que ser demolido ese suburbio. Y si tú cometes un crimen en esos suburbios, la pena es 2 veces mayor. Entonces, había una guerra cultural entre los suecos y los daneses hace 7 años. Los suecos decían que los daneses eran unos nazis, de lo peor, y los suecos y los daneses se burlaban de los suecos de que eran unos arrogantes políticamente correctos, de lo peor, que querían presentarse como muy virtuosos moralmente,
diciendo a todo el mundo que ellos sí recibían refugiados, pero eso también es mucha hipocresía, porque hay muchos estudios que muestran que la población sueca, étnicamente blanca, cuando más del 4% de la población en sus suburbios no venía de Europa, esos blancos suecos se escapaban de esos suburbios. Entonces, públicamente, hasta 2015, el 80% de la gente estaba a favor de recibir refugiados, ¿no? Decía que sí, pero a la hora de la hora, incluso antes de 2015, cuando se mudaba más del 4% de la población en su suburbio fuera de Europa, se iban. Es un reportero que copió el programa de 60 minutos que se llama Ashberg. Sí. Y Ashberg hizo un experimento impresionante. Puso un anuncio en el periódico, Ericsson puso un anuncio en el periódico de un ingeniero con maestría muy especializado, y este cuate encontró al sueco, güerito y todo, y al sueco negro que fue adoptado por dos padres suecos, habla perfecto, o sea, sueco, con la misma. Entonces habla el negrito y dice, oye, pues yo soy fulano de tal, ese me interesa, a ver, platícame, dice el de Ericsson. Total, ¿sabes qué? Suenas padrísimo, mándame tu currículum, le mando el currículum, ya, contratado, te presentes el lunes, ¿no? Vas a la entrevista, va a la entrevista y va el güero. La entrevista, perfecto, y llega el momento de que llegas a presentarle tu primer día de trabajo, y llega el negrito, pero con las cámaras de Ashberg, a Ericsson, en Göteborg, en Gotemburgo. Y entonces, imagínate la cara de la persona que ya, señor Hugo, no sé quién, sí. Baja, pero tú no te entrevisté. No, dice Ashberg, no. Pero este cuate fue el que te contestó el teléfono, que le hiciste la entrevista, y aquí está su currículum. ¿Lo vas a contratar o no? Da 2 pasos para atrás, se voltea, un momento, se va, pasaron no sé cuánto tiempo, no sé, tal vez 10 minutos, no sé cuánto, porque no te dice, regresa, sí, está bien, pero una cara de... Sí. Suecia siempre se presenta como el país más tolerante, menos racista del mundo. Hay elementos que sí, como pueden sostener esa tolerancia, pero también es cierto que hacen esos típicos experimentos de que mandan currículums con candidatos de apellido sueco y apellidos árabes. Y todos los candidatos árabes, todos tienen mejor calificaciones que los candidatos suecos. Y aún así las empresas suecas se quedan con los candidatos suecos. Entonces, si hay racismo, obviamente, es lo que se llama el light racism, ¿no? El on the racism. No te quieren en su consejo. No te quieren en su consejo. Punto. Muy complejo. Y ya finalmente el último tema, la OTAN. A lo mejor muchos de ustedes saben que Suecia todavía no es parte de la OTAN. Suecia tuvo una política de neutralidad desde 1812. Y esto sí está cambiando, porque Rusia en noviembre, diciembre de 2021 lanzó un ultimátum a los países occidentales e incluyó a Suecia. Si tú sigues haciendo cooperación militar con la OTAN, yo a ti, Suecia, voy a responderte con formas militares. Entonces, por ejemplo, Rusia lo que hizo fue mandar un escuadrón de 20 drones militares a Estocolmo en enero del 2022, un mes antes de la invasión completa a Ucrania, y esos drones paralizaron el aeropuerto de Bromma, que es el aeropuerto en el centro de Estocolmo para vuelos nacionales. Y esos drones se fueron después a las plantas nucleares que están en los alrededores de Estocolmo y se fueron a los palacios reales. Y también muchos submarinos rusos se han aparecido en el archipiélago de Estocolmo, que está ahí desde siempre. A unos kilómetros solamente del centro. Entonces, una como intimidación muy fuerte. Y ahí, pues también la opinión pública ha cambiado. Hasta 2014, que se hizo la anexión de Crimea, pues más o menos el 70% de la población sueca estaba en contra de Estados Unidos, en contra de la OTAN. Ellos veían a Estados Unidos como ese país imperialista, con estas guerras eternas en Vietnam, en Irak, en Afganistán. No nos gusta eso. Y ahorita es 80% que quiere estar con la OTAN y piensa positivamente en Estados Unidos. Sí, ahora sí, ya, ¿verdad? Muy fácil estar ahí neutral, ahí en tu península, en el norte de Europa, y como jugándole. Entonces, Suecia tenía esa mala fama de que en la Segunda Guerra Mundial era más bien pro-nazi, ¿no? La Alemania nazi era el principal socio comercial de Suecia. Cuando todo el mundo bloqueó las exportaciones a Alemania, Suecia era el principal exportador de hierro, de cobre, y pues sí, era un tema muy polémico, pero también hay personas individuales como Raoul Wallenberg, el hijo de un diplomático, parte de la familia Wallenberg, que él en Budapest, con la embajada, salvaron más o menos 4,000 judíos. Y a Raúl, los soviéticos, cuando entraron en Budapest, lo arrestaron, lo acusaron de ser un espía de Estados Unidos y lo mandaron a una prisión en Moscú, lo torturaron y se murió de tortura en 1947. Jamás regresó a Suecia. Entonces, ese era el mayor tema contencioso entre Rusia y Suecia hace poco. Obviamente, ahorita es la guerra en Ucrania. Pero sí, Suecia como que siempre ha tratado de
sacudirse ese estigma de que en la Segunda Guerra Mundial eran más bien pronazis. Y ahorita con la OTAN, pues sí, ya se va a acabar toda esa política de neutralidad. El tema es de que Turquía, un miembro de la OTAN, está vetando el ingreso de Finlandia, de Suecia, sobre todo de Suecia, porque en la OTAN todo se maneja por consenso. Si un miembro, todos los miembros tienen que dar su aprobación. Ya todos dijeron que sí, excepto Hungría y Turquía, pero Hungría dijo que ya lo va a dar. Falta Turquía realmente la negociación. Y Turquía dice, no queremos que Suecia, sobre todo, entre a la OTAN porque Suecia está financiando desde hace muchos años a lo que nosotros llamamos grupos kurdos terroristas. Los kurdos es una nacionalidad que quieren independencia, autonomía en el este de Turquía, en Siria, en Irán. Y Turquía dice, no es posible que tú estés financiando a nuestros enemigos y que luego quieras ser parte de la misma alianza militar. Entonces, bájale, ya quita el financiamiento. Y también queremos que nos deportes a muchos ciudadanos kurdos, turcos de origen kurdo, que viven en Suecia como refugiados y que nosotros decimos son terroristas. Muchas veces es un periodista que escribió algo mal de Erdogan y también hizo un reportaje ahí con las milicias kurdas, ya con eso es uno terrorista. Y Suecia dice, no, pues eso va contra la ley. Y sobre todo lo que Turquía quiere, ya con esto es cuando ganó la extrema derecha. Turquía, y esta es la última diapositiva. Sí, me acuerdo. Turquía lo que quiere es que Suecia ya no permita quemar el Corán en la vía pública. Entonces, tenemos un político danés de extrema derecha, que también es ciudadano sueco, Rasmus Paludan, que es líder de un partido islamofóbico en Dinamarca, que tiene solamente 2% de los votos. De hecho, ya no fue aceptado en el Congreso porque tienes que tener un mínimo 4%. Y él lo que hace es, se dedica a viajar muy seguido a Suecia, a estos suburbios, donde hay 95% de población inmigrante, muchos de ellos musulmanes, y en medio de la plaza de esos suburbios se pone a quemar el Corán. Y hace algunos meses se fue a la embajada de Turquía en Estocolmo y enfrente de la embajada de Turquía le prendió fuego al Corán. Esta es la imagen de ese evento. Entonces Turquía dice, a menos de que ya no permitas eso, de que tengas esas manifestaciones de quemar el Corán, jamás te vamos a dejar entrar a la OTAN porque eso es discurso de odio, es discriminación, es racista. Y Suecia dice, no, es libertad de expresión, es democracia. En Suecia no hay leyes antiblasfemia, puedes quemar la Biblia, puedes burlarte de Jesucristo y nosotros no tenemos eso y no vamos a adaptar nuestras leyes para satisfacer a un dictador como Erdogan, eso es lo que ellos dicen. Pero Turquía yo creo que tiene un buen punto porque Turquía dice, ya tienes leyes antiodio, o sea, en Twitter, en Suecia, si tú escribes, estos sucios musulmanes que solamente vienen a Suecia a vivir de ayudas sociales, si tú escribes eso, te cae la prisión muchas veces de 4 años o una penalidad altísima. Entonces dices, ya tienes leyes así de que no puedes escribir en Twitter y en cambio es paradójico que tú puedas quemar el Corán enfrente de la embajada de un país musulmán. Entonces, pues un poco de coherencia, por favor. Entonces, trataron de negociar eso, pero parece que Suecia no va a dejar su brazo a torcer y ya Turquía, por las presiones de Estados Unidos, porque Estados Unidos le vetó a Turquía el envío de armas a Erdogan, pues ya... ¿Tú crees que va a ceder? Sí, parece que ya se va a liberar de que Estados Unidos va a levantar el veto a cambio de que Turquía acepte a Suecia y a Finlandia en la OTAN. No estamos ahorita con eso. Ya con esto teníamos la presentación. Fue mucha información, fue muy intenso, temas muy polémicos, pero este era el plan, el objetivo de esta plática, de poder abordar temas que son muy complicados, muy tabús a veces, pero poder hacerlo de una forma pues amena, abierta y obviamente con cualquier tipo de opinión que ustedes tengan, también una intervención, una pregunta, cualquier cosa, pues estoy a la orden. Gracias.